Empecemos. El Salvador ocupó durante años el triste primer lugar del país más violento del mundo. Las pandillas involucradas en narcotráfico y el crimen organizado sometieron a una perpetua zozobra a los salvadoreños. Nayib Bukele desarrolló una estrategia de persecución amparado en un estado de excepción que suspende garantías constitucionales y que ha sido muy criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y ha encarcelado más de 70.000 personas. Cayeron varios colombianos. Sus mamás batallan desde la distancia para por lo menos escucharles por un segundo su voz. Estoy completamente convencida de que mi hijo no es el pandillero que acusan, del que lo acusan ser. Él no es un pandillero, estoy completamente segura de eso. Es un muchacho muy joven, lleno de sueños. Él se fue de mi casa con la maleta llenita de ilusiones y ahora pues terminó en ese lugar. Ese lugar es la cárcel y ella es Alejandra Salazar, la mamá de Santiago Bolívar, uno de los 134 colombianos presos en El Salvador. Santi tiene 23 años, cumplió en prisión el 16 de agosto, que acaba de pasar. Llevan 4 meses sin hablar ni una sola palabra. Alejandra solo sabe que Santiago escuchó el consejo de un amigo que habló del país de Nayib Bukele, el Bitcoin y las oportunidades. ¿Por qué El Salvador? Tenía muchas ganas de ganar dinero en dólares, ¿no? Salió del colegio, terminó el servicio militar y se graduó del bachillerato y quería entrar a la universidad, pero bueno, pues por ser el mayor de 8 es un poco complicada la situación. Cuando nos enteramos de que en El Salvador la moneda era el dólar también, y veíamos que en las publicaciones del señor Nayib Bukele decía que era un país seguro, lleno de oportunidades para los jóvenes, bueno, ese país de las maravillas que él muestra por las redes sociales, fue lo que nos motivó. Pero es que migrar no es tan fácil. No solo se necesitan ganas. Para empezar, hay que tener un permiso de trabajo. Se fue de mi casa el 5 de diciembre y el 7 viajó a El Salvador. Durante todo ese tiempo tuvimos comunicación telefónica y hacíamos videollamadas y mensajes y todo lo demás. Pero el 21 de mayo fue la última vez que yo escuché su voz. En cambio, recibió otra llamada y la voz le informó que Santiago estaba detenido. Le pidieron la factura del teléfono celular que tenía en ese momento. Entonces él le dijo al policía que no tenía la factura porque era un celular que había adquirido en Colombia. Entonces le dijeron que iba a tener que permanecer allí para ser investigado por algo que allá se conoce como posesión en bien ajeno. Ahí estuvo varios días hasta que el 8 de junio fue llevado a una audiencia pública donde fue presentado y acusado por la Fiscalía de El Salvador, incluido en el régimen de excepción y acusado de agrupaciones ilícitas con fines terroristas y diciendo que era colaborador de la Mara 18 que operaba en El Salvador. Y desde ese día fue llevado a la prisión de Izalco y desde ese día más nunca sé. Es que vive en una zozobra permanente. De Santiago no sabe nada de nada. La vida se partió en dos y yo tengo que vivir aquí con mis 7 hijos porque me necesitan, porque yo soy parte de ellos, pero también mi cabeza, mi corazón vive allá, porque a mí no se me perdió un perrito, a mí no se me embolató la mascota que yo reemplazo por otra más bonita, a mí se me embolató un hijo que yo no tuve para esto, y no soy la única. Y no, lastimosamente no está sola. Amarilis García es de Santa Marta y vino a Bogotá con mucho esfuerzo a unirse a la lucha de otras 32 familias, que parece más bien una gran plegaria para sacar a su hijo Zain Samet de la cárcel en El Salvador y traerlo de regreso a casa. Un amigo le dijo que se fuera a trabajar allá para poder ayudarme a mí. Y él se fue a trabajar. Perdí contacto con él. ¿Cuándo? Desde el 17 de febrero. Ahí no supe nada de mi hijo. Y ella supo de su destino por las redes sociales. Sí. Lo cogieron preso por el tatuaje que él tiene en la mano, que es una S, y uno en la pierna, por eso se lo llevaron. Y le dijeron que pertenecía a la pandilla Los Maras. ¿Pudo ser, Amarilis, que Said se metiera en problemas? No, mi hijo no es de problema. Yo le enseñé a mi hijo que las cosas se tenían, todo sudándola, trabajándola. Yo le decía, mira, nosotros somos humildes, poquito, pero lo tenemos. Después del fin de semana sangriento del 27 de marzo del 2022, que dejó 87 muertos y casi 2 décadas de terror,
por la violencia de las pandillas que habían convertido a El Salvador en el país más peligroso del mundo. El presidente Nayib Bukele decretó un régimen de excepción que se ha ido prolongando. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Desde entonces, por la mano dura, han encarcelado 72.600 personas. Y sí, allí hay colombianos. No puede ser que hubiera, por necesidad, conocido de pronto a un muchacho enredado en algún lío, haciendo alguna cosa incorrecta. Estoy completamente segura. Él es un chico temeroso también. Estoy completamente segura de que no es así. Nos tomaron la lista de los nombres de todos para poder, digamos, mencionárselos puntualmente al embajador y que sea él quien de verdad pueda hacer la solicitud. Ellas creen con fe ciega que sus hijos ni son pandilleros, ni forman parte de ninguna red del gota a gota, que lastimosamente llegó a El Salvador de la mano de las mafias colombianas. Los muchachos que hacen parte de este grupo de mamás, estamos defendiendo y hablando, siendo la voz de nuestros hijos, que tenemos la claridad de que son inocentes. Nuestros hijos son parte del margen de error del que Bukele habla. ¿Está tatuado? Por todas partes, igual que yo. Yo también tengo muchos tatuajes por muchos lugares. Y esto simplemente hace parte de nuestro gusto personal. Me gustan los tatuajes, les gustan a todos mis hijos. Y él se tatuó muchas cosas, por muchas partes. Tiene tatuada la espalda, los brazos, las piernas, pero son cosas bonitas, son cosas significativas entre nosotros, pero no tienen nada que ver con la maldad, nada. Y creen también que las marcas en la piel les jugaron en su contra. Zain Said tiene en la mano tatuadas las 2 iniciales de su nombre. ¿A quién mataste? Ah, tiene 2 S. Captúrenlo. ¿Quién sabe a quién mató? Esto pertenece a una de las pandillas. Y se lo llevaron. Para encontrar las respuestas para estas 2 mamás unidas por el dolor, viajamos hasta El Salvador y averiguamos por la suerte de sus hijos y de todos los demás. Todos los colombianos que han manifestado que han perdido su libertad, los sabemos que están en las cárceles de acá y los hemos de alguna manera tenido una visita consular. Nos atendió el embajador de Colombia, Carlos Rodríguez. Saben cuántos son, dónde están, conocen de su situación y dice que junto con el consulado están haciendo lo que deben y lo que pueden. Cuando usted dice que los atienden o están pendientes de los colombianos, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce eso? El consulado tiene de tiempo atrás contratado un servicio de asistencia jurídica, quien se encarga de asesorar al consulado en temas legales. Entonces, hacemos visitas a las cárceles. No hemos verificado que los hayan detenido porque tengan un tatuaje. Se ha verificado que los han detenido porque los indican de cometer delitos. Delitos que tienen que ver con estafas, usura. Y son fenómenos delincuenciales que lamentablemente hemos visto en otros países. ¿Hay algún colombiano detenido en el SECOT? Hasta el momento no hemos visto ningún colombiano que haya sido sindicado de pertenecer a las maras o a las pandillas. Yo a veces entiendo que hay una confusión por el tipo penal con lo que los están acusando, que se llama agrupaciones ilícitas. En Colombia se llama concierto para delinquir. Y lo que sucede es que esa es una herramienta que tienen los jueces para poder perseguir organizaciones delictivas independientemente a lo que estén destinados. Trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de dinero. No están en el SECOT, que es el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad más temida de América Latina. Pero es que las demás no son muy distintas. De Izalco no ha ido ni el embajador, ni el cónsul, ni ningún ente gubernamental de Colombia a revisar que mi hijo esté vivo. Confirmamos que Santiago está vivo, lleva meses en Izalco. Y Zain está en la prisión de Ilopango. Pero antes de llegar hasta allá estuvieron en el temido Penalito, una bodega en una zona industrial de San Salvador con una especie de jaulas, a donde encierran a los jóvenes cuando los detienen. Los reseñan, los peluquean, los uniforman y luego los distribuyen. Las imágenes de las mamás haciendo colas eternas, preguntando por sus hijos, llevándoles lo mínimo de aseo o buscando en las listas larguísimas el nombre de su ser querido, ya son parte del paisaje.
Y allí meten los detenidos, a los colombianos en un lugar, en una canastica, a los salvadoreños en otra canastica, a los dominicanos en otra canastica, y así sucesivamente son llevados así en un solo sancocho para la cárcel que les haya tocado. Entonces mi hijo comparte la vida con pandilleros de verdad, y eso es la cosa más dolorosa del mundo. Donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Precisamente por las medidas excepcionales, el mundo sabe muy poco de la vida tras las rejas. Comen 3 veces al día, tienen servicios de salud, tienen derecho al debido proceso. Solo un horario de comidas, pero todo lo demás es un paquete alimenticio, un paquete de higiene y un paquete de salud que debe llevar la familia. Y la familia de Santiago está en Colombia. La familia de Santiago soy yo. Y el tiempo va pasando. La tragedia es mayor porque el régimen de excepción permite mantenerlos privados de la libertad mientras se les resuelve su situación hasta por 24 meses. Mi hijo cumplió 6 meses y supuestamente en 6 meses le hacen ellos audiencia y no sé nada. Me pongo a ver la foto de mi hijo y eso es duro de ver que cuando mi hijo va a tocar mi puerta de la casa y va a decir, mamá, aquí estoy. Pero no hay nada más que el Estado colombiano pueda hacer por ahora. Bukele no piensa aflojar. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. A pesar de las denuncias por violaciones a los derechos humanos por arrestos irregulares, tortura y desapariciones forzadas. Cada decreto tiene 30 días de vigencia. Sí, pero lo han ido prorrogando. Sí, es porque las condiciones, algunas condiciones de acuerdo a No lo que han tengo cambiado. entendido no han cambiado. Y no, pues todo está totalmente controlado, todavía hay pandilleros. Y es todavía hay precisamente un pandilleros. colombiano, el abogado experto en delitos cibernéticos Andrés Guzmán, quien actualmente es el comisionado de los derechos humanos de Bukele, el que debe velar para que se respeten. Y no la tiene nada fácil. Hay una preocupación enorme de la comunidad internacional, organizaciones como Amnistía Internacional, que dice que hay violaciones masivas a los derechos humanos de la población privada de la libertad o de los comunes que los privan de la libertad sin tener pruebas ni defensas. No sé usted qué tiene que decir al respecto o cómo se ha podido aproximar usted a ese tema. Yo le puedo decir que en El Salvador todas las personas cuando son detenidas por la causa que sea tienen derecho a un abogado. La Procuraduría General tiene abogados de oficio para absolutamente todas las personas. Además de eso van donde un juez que es un tercero que nada tiene que ver con el caso y el juez decide sobre la licitud de la captura y sobre si existen indicios o pruebas contra esa persona para ser privada de la libertad. Una llamada, comisionado, esa preocupación, ese es un derecho fundamental que la gente tiene cuando está privada de la libertad. Sí, yo lo entiendo. Una visita. No, pues, ¿qué le digo? Yo lo entiendo, sin embargo, pues el momento en el que está pasando pues, El Salvador es un momento muy complejo y digamos que hay que entenderlo también. Las 32 familias colombianas que se encontraron gracias a las redes con el mismo dolor, la misma incertidumbre y la misma tragedia de algún pariente detenido en El Salvador, han hecho plantones, han mandado cartas y no se quitan la camiseta pidiendo auxilio. Es para morirse en vida, porque este es feo, este es duro. Nosotros hablamos en grupo mamá y quisiéramos llorar todas ahí en el grupo, pero a veces decimos, hay mamás que se quieren rendir. No, vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante, no podemos dejarnos acá, porque Bukele tiene que sacar nuestros hijos. Quiero que sepa que lo amo y que yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar, porque yo lo tuve a él para cosas maravillosas, no para eso que está teniendo que vivir. Y yo voy a estar hasta mi último suspiro, intentando traer a mi hijo de regreso. El surco de dolores. Mientras recuperan la libertad, estas mamás tienen la urgencia de recibir alguna noticia. Necesitan saber que están bien y que tendrán el debido proceso. Pero mientras tanto, el dolor, la ausencia y el miedo les quedarán a todos para siempre tatuados en el alma. Las familias van a interponer una demanda ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pero mientras tanto se sabe que Petro y Bukele no tienen ningún contacto. Señor presidente, los colombianos presos en El Salvador son un buen motivo para acercarse.
Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.